mencionabas que al inicio preguntas el tema de la visión, ¿no? Y qué es lo que esperan, ¿no? 10, 5 años, 3 años o 5, 3 años. Pero muchas veces esos dueños de negocio, líderes de negocio, están pensando en el mes que viene, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia o digamos, o qué tipo de perfil de empresario es el que tienes eh, el que te busca, digamos, tiene que ser un perfil que ya ha logrado, digamos, desprenderse del día a día de modo de que ya pueda pensar de esa manera? O sea, es como que un requisito para poder trabajar contigo, que ya haber llegado a ese nivel en donde yo pueda ponerme a pensar en ese largo plazo, ¿o No, no? no Uh -huh. necesariamente. El requisito, por decirlo así, para trabajar conmigo o yo con ellos, es que esté la iniciativa de querer cambiar. Porque, ¿qué sucede? O sea, por mi parte yo voy dándole las herramientas y voy haciendo como el soporte, pero en realidad quien tiene que tener la voluntad de cambio y de tomar y apropiarse de esas herramientas es el dueño de negocio. No sé si me Okay. explico. De hecho, yo he tenido clientes que bueno, saben que necesitan ayuda. Por lo general son las dos principales causas que al menos a mí me han llegado es la desmotivación del personal y la necesidad de tomar tiempo libre. Y bueno, nada, ahí hacemos un trabajo personalizado, como ya lo he mencionado, para descubrir qué parte del liderazgo tiene que desarrollar. Entonces, sobre todo en las empresas familiares, como vienen de una tradición de hacerlo a su manera y toda empresa nace, digamos que el dueño haciendo todo. Entonces, por eso es que el dueño conoce todo y por supuesto, tiene mucho sentido que quiera incluso que las cosas se hagan como él dice. Yo puedo comprender esa posición, pero hay formas mejores que pueden aprender que le ayuden a lograr lo que quieran lograr, es decir, su visión, ¿ok? De convertir ese sueño, porque al final la visión es como un sueño, es algo que está en las nubes. Digamos, la manera de aterrizar esa visión es, vamos a ver qué es lo que hay, o sea, qué necesito hacer y a qué estoy dispuesto yo digamos, a cambiar para lograrlo. Entonces, una de las cosas también que siempre les comento que en la vida, si hay una constante, es el cambio. Entonces, dependiendo de cómo mis clientes tengan la visión hacia los cambios, pues no hay ningún problema de que al inicio piense de una manera y ya luego, digamos que la mente se le abra, pues, y se dé cuenta de que, oye, sí, es verdad lo que me decía, eso me ha pasado. Mencionaste que empiezas con una etapa de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se hace ese diagnóstico? ¿En Bueno, reuniones, preguntándole al dueño, hay preguntas a los empleados? ¿En qué consiste ese diagnóstico? el diagnóstico puede tener dos etapas. Depende, como te dije, depende de para qué me llamen. Hay quienes quieren nada más el tema del liderazgo y bueno, trabajamos solamente con esa parte. Pero bueno, actualmente hacemos reuniones así virtuales y conversamos. Es una etapa donde los escucho mucho, hago ciertas preguntas claves, ¿ok? Y estas preguntas claves me ayudan a entenderlo, ¿ok? A hacer empatía. En primer lugar es entender qué necesidades tiene realmente mi cliente y eso, o sea, digamos que aplicar la escucha activa de cierta manera también me ayuda a entender ciertas necesidades que tiene que el dueño de esa empresa incluso que me está solicitando el servicio no se ha dado cuenta que tiene. Entonces, bueno, conversamos, muchas veces es una sesión de hasta 2 horas y también vamos a la segunda fase si quiere, digamos, trabajar yo desarrollé un método que se llama el método TIME,
y si quiere el método completo, digamos, desde el liderazgo hasta aprender a gestionar su empresa, pues sí, allí aplicamos una encuesta a todo su personal, donde, bueno, vamos a hacerle una radiografía a la organización. Entonces ya vendría el segundo encuentro, que es mostrándole los resultados. De verdad que esa metodología es bastante develadora, porque hay cosas en las que ellos sienten que no la están haciendo bien y resulta que sí, pues tienen su gente, sus colaboradores, tienen buena opinión sobre ellos y bueno, también con toda sinceridad dicen cuáles son sus necesidades. Entonces, me permite tener como que la visión del dueño, la visión de los colaboradores y bueno, maravilloso para ir haciendo un traje a la medida. ¿Ok? Así trabajamos. Entiendo. Entonces, en esa segunda etapa de diagnóstico ya es una, digamos, una reunión más pormenorizada con todo el equipo, ¿no? Y de ahí yo me imagino va a salir información demasiado valiosa, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, porque de allí sale un plan de trabajo. Allí se confirman algunos dolores que se identificaron en el primer encuentro, la primera sesión, y pues, bueno, de allí, como te digo, hacemos la ruta, que es cómo podemos lograr la visión o el objetivo que se tenga en ese momento a partir de esos dolores y cómo podemos abordarlos, cómo los vamos a ir abordando. O sea, cómo yo te voy a ayudar para que tú los abordes, porque yo te voy a dar las herramientas. Voy a estar trabajando de la mano contigo, ¿ok? Hasta que yo vea que puedes solo. Y en esas entrevistas más detalladas, me imagino con los líderes o el personal clave, ¿qué es lo que se intenta obtener? ¿No? Sentimientos, percepciones, conocimientos de cómo trabaja. ¿Qué es lo que uno busca en esas entrevistas puntualmente? Bueno, digamos que, como dije hace un rato, yo quiero determinar cuáles son los dolores. Sí, digamos, si la empresa tiene más de un dueño o un director, entonces quiero determinar si todos ven, si todos tienen la misma visión, si todos están dispuestos a trabajar hacia dónde, bueno, obviamente hacia dónde quieren ir, cómo ven la situación cada uno, porque digamos que hay un problema, pero cada quien lo ve desde una perspectiva. Si esas perspectivas coinciden, que es lo más común que coincidan, porque como vienen de una tradición, entonces todos ven la situación como desde un solo foco. Yeah. Y en ese proceso, a veces, ¿cómo uno logra que ese empleado a veces se abra y te cuente ciertas cosas que pueden ser importantes, pero que a veces no, como decir, mira, la empresa falla aquí, 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 ¿no? O no me gusta este director, o sea, muchos no van a ser tan abiertos al momento de expresarse, ¿no? ¿Hay alguna estrategia que se usa para obtener esa información? Bueno, fíjate, lo que te mencioné en la segunda sesión, que es de revisión de la encuesta, esta es totalmente anónima y se les hace una explicación. Mire, necesitamos que sean absolutamente transparentes. Obviamente es una encuesta anónima, nadie va a saber cuál es tu identidad y nos interesa saber cuáles son realmente los dolores, aunque estos nos suenen muy simpáticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que se hacen las preguntas incluso de qué les parece la comunicación con sus jefes, si tienen identificado quién es su jefe. Bueno, quizás más allá hablaremos de eso, pero también sucede que las empresas que me buscan normalmente no tienen una organización claramente definida, sino que esos líderes claves y esos puestos claves son a veces el producto del trabajo que realizamos. Y entonces, Claro. bueno, digamos que durante el trabajo yo les voy dando las herramientas a estos directores para que aprendan a comunicarse de manera asertiva, para que
En primer lugar, ¿por qué trabajo primero el autoliderazgo? Porque hay cosas que hay algo que debemos comprender. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí tenemos el poder de cambiarnos nosotros mismos. Entonces, muchas veces, bueno, así como hacen bien algunas cosas, los directores, hay muchas cosas por corregir. Entonces, la autoevaluación o la autoconciencia y la autorresponsabilidad hacen que se gane mucho terreno a la hora de abordar a las personas. Pero cambiar personas es bien difícil, ¿no? Ya me imagino ese director o ese propietario de negocio que viene buscándote pensando de que el problema está en todos lados y de pronto tú le dices, espérate, el que tiene que cambiar eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas esos temas? Porque cambiar a alguien es muy complicado, o no, quizás yo estoy equivocado y es más fácil de lo que creo. Bueno, fíjate que volvemos al punto inicial. En el diagnóstico pregunto, ¿por qué me estás buscando? Y también le digo, ¿estás dispuesto a hacer lo que, o sea, aceptar mi guía? Eso es muy importante. Y yo aclaro desde el día número 1 que en algunos momentos del proceso yo voy a caerles mal. Aunque soy muy respetuosa a la hora de decir las cosas, no dejo de decirlas. Okay. Y cuando tengo que decir, mira, aquí eres tú quien tiene que cambiar. Pero digamos que a lo largo de mi experiencia, al final siempre terminan aceptándolo y tampoco es un proceso tan traumático, porque cuando tú buscas ayuda es porque en ti hay algo que te dice que tienes que cambiar. Entonces, digamos que de ahí yo parto, ¿sabes? Lo primero que yo digo, o sea, desde el día número 1, desde el diagnóstico incluso gratuito que hago es eso. Primero, ¿por qué me buscas? ¿Qué quieres? Y si está dispuesto a asumir cambios. Que yo doy mi 50%, doy el 100% de mi 50%, suena un poco enredado, pero a esa persona le corresponde dar su otro 50% con su 100% de compromiso.